Bien, que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos y amigos, en este precioso día. Como ya sabrán, pues grabamos los videos para compartir la palabra de Dios a muchas personas que lo necesiten, ¿sí? Y desde ya, pues pedirle que si es que usted puede compartir el video, hágalo, utilice las redes sociales que usted de su conveniencia, sea WhatsApp, sea Facebook, Instagram, Twitter, la red social que quiera, no hay problema. No tiene tampoco privacidad del video, sino que está en modo público para que todo el mundo lo pueda ver. Es abierto y es, como le digo, para todos quienes necesiten de la palabra del Señor, ¿sí? Primeramente, pues le doy gracias al Señor por haberme permitido un día más de vida y salud. Con mi familia todos estamos bien, personalmente me encuentro bien y sé que el Señor está haciendo grandes cosas a favor de nuestras vidas y a favor de su pueblo santo. Voy a empezar con una oración antes de empezar la enseñanza. Voy a orar, voy a pedirle al Señor que le esté hablando a cada uno de quienes esté oyendo esta palabra que estará transformando la vida y transformará también el conocimiento y los pasos que estemos dando. Cambiaremos también nuestra manera de pensar, ya que estaré hablando de un tema muy importante y muy bueno que siempre lo hemos utilizado, pero como que no le hemos puesto tanta importancia en lo uno y en lo otro, sino que nos dejamos llevar ahí a lo que primero aparezca, ¿sí? Pero ya hablaremos más adelante. Voy a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios amado y todopoderoso Dios, te doy gracias, Señor Jesucristo, por este día de vida, Señor, y de salud, tanto para mi familia como para mí, Señor, y para todos mis amigos y a quienes estén viendo también este video, Padre Celestial. Te doy gracias, amado Dios, porque sé que esta es tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros, mi Dios amado. Y le pido, Señor Jesucristo, que usted esté hablando a través de nuestras vidas, Señor, esté transformando nuestras vidas, nuestro conocimiento, Señor, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y que todo lo que haga, Señor, en este momento sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, mi Dios. Sé que tu palabra no volverá vacía, Señor, y también reconozco que esta semilla caerá en buena tierra, Padre Celestial, y dará fruto al 100 por 1, amado Dios. En el nombre de Jesús, inicio este mensaje en tu nombre, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle que si tiene usted una Biblia a mano, pueda abrir los versículos bíblicos que voy a estar dando también a continuación para que usted esté al tanto de lo que escribí yo acá en la computadora y de lo que también está escrito en la Biblia, ¿sí? Entonces, para que usted vaya comprobando que los versos que yo los he escrito no me los he inventado, sino que están en la Biblia, y todo lo que dice en la Biblia también lo hablaré yo en este día. Amén. Voy a empezar. Jeremías 20, versículo 9. Jeremías capítulo 20, versículo 9 dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quiero ponerle como título a esta enseñanza el día de hoy: pasión o emoción. Son dos cosas aparentemente iguales, pero en realidad son muy distintas. Digo iguales porque ambas son un sentimiento, pero en realidad el contexto y la conclusión de estas dos palabras son totalmente distintas. Una toma un lado y la otra toma por otro lado. He buscado en la literatura, en el diccionario, y la palabra pasión quiere decir sentimiento o deseo muy intensivo, pero como que quedó un poquito incompleto. Busqué en la Biblia y me di cuenta que Pablo, el Nuevo Testamento está llena de algunas palabras, y entre ellas pasión, y Pablo directamente habla a las iglesias, habla a Timoteo, aconseja a la iglesia y le dice que huya de las pasiones juveniles, que se abstenga de las pasiones, de las pasiones carnales. Entonces Pablo habla directamente a la iglesia sobre la pasión carnal, pero en esta vez quiero hablar solamente de la pasión, pero la pasión espiritual, la pasión por las cosas de Dios. La pasión
y la emoción dos cosas. La pasión es un sentimiento o deseo muy intensivo, muy fuerte, que está trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es tan intenso, es tan fuerte que nos ayuda a tomar decisiones y no solamente a ilusionarnos, sino que a perseverar en ella hasta lograr los objetivos, a pesar de lo que se esté atravesando o de lo que se sabe que puede pasar. Esta conclusión la he puesto yo, no me he dado cuenta de cómo hay personas en la Biblia tan apasionadas que supieron darse cuenta de lo que les iba a pasar, sin embargo, se atrevieron a hacerlo. No les importó no les importó el proceso que iban a sufrir, sino que a ellos lo que les movía era ese resultado. A ellos estaban enamorados más en lo que le podía pasar a futuro, antes de que las consecuencias invadieran su vida. Ellos estaban más enfocados en lo que podían ganar, en lo que podían hacer, antes que en las cosas malas que le iban a llegar, como algunos sufrieron, murieron apedreados, otros fueron esclavizados, otros fueron perseguidos y muchas otras cosas más. Eso a ellos no les importó, sino que más bien estaban enamorados, era de ese resultado que ellos iban a obtener, tanto en la vida terrenal como en la vida celestial. Ahora, eso en cuanto a la pasión, que sabemos que es un sentimiento que nos mueve, es un sentimiento que está en nuestro corazón muy fuerte, es muy intenso, que nos ayuda a tomar una decisión correcta y no nos mantiene solo ilusionados y pensando, sino que nos ayuda a estar conectados directamente en lo que nosotros queremos hacer. Mientras que la emoción es un sentimiento fugaz, en que se necesita de algo o de alguien para motivarse y para continuar haciéndolo. Es decir, yo estoy emocionado en un momento. Resulta que quiero tomar una decisión. Estoy tan emocionado por eso que el día de hoy no tomé esa decisión y mejor lo dejaré para mañana. Pero comienzo a pensarlo, digo, pero voy a tener malas cosas. Tal vez el resultado sea bueno, pero el proceso me va a doler, me va a causar daño. Y me pasarán muchas cosas y como que mejor lo dejo para otro día. Es una emoción fugaz. Y como dice acá, se necesita de algo, de alguien para volver a estar emocionado. Viene alguien y me dice, no, mira, es que tú puedes hacerlo, tú necesitas hacerlo, tienes que lograrlo, lo vas a hacer, lo vas a lograr, haz esto. Él me motiva y otra vez me emociono por eso. Quiero otra vez alcanzar. Él se va, lo pienso otra vez, me desanimo y me quedo desilusionado. Y esto es así, constantemente, frecuentemente está que se emociona y se desilusiona, se emociona y entonces algo fugaz, que es muy contrario a lo que Dios quiere. Lo que Dios busca en nosotros es que le tengamos pasión por las cosas de Dios. La pasión es sí o sí, aunque sea resultado fuerte, aunque nos persigan, aunque nos apedren, aunque se burlen, aunque nos hagan lo que nos hagan, esa pasión es la que nos motiva a realizar o a permanecer firmes y constantes en las cosas de Dios. A pesar que alguien se me burle, aunque me pase lo que me tenga que pasar, yo sigo confiando en Dios, porque la pasión es lo que me ayuda a tomar una decisión correcta y a permanecer en ello, aunque alguien no me motive, aunque no haya quien me apoye, aunque yo me quede solo, aunque mi familia me abandone, no importa, con todo Jehová me recogerá, y yo sé que esta pasión que tengo en mi vida me ayudará a vivir conectado con Dios, ¿sí? Entonces, dos cosas muy distintas. La pasión permanece, la emoción es algo fugaz. Quiero hablar acerca de la emoción. Voy a hablar directamente de la emoción y luego pasaremos con la pasión. En la Biblia he visto muchos ejemplos del Señor Jesucristo, de los profetas, de los reyes, de algunos algunos discípulos que vivían emocionados. Por el momento se emocionaban, pero resulta que se iba y todo regresaba al tiempo de antes, ya tristes, atribulados, con problemas, entre otras cosas.
En el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 60 al versículo 68, nos habla de que habían personas que estaban ilusionadas o emocionadas, pero eran pocos los que vivían apasionados por algo. Entonces, la Biblia nos dice que Pedro y sus discípulos estaban completamente seguros de quién era Jesús en la tierra y conocían su enseñanza de las parábolas y su significado. Pero en ese momento lo hacían por pasión. Y habían también, la Biblia ahí nos enseña que habían otros discípulos más, pero ellos lo hacían por una emoción. Y esos discípulos, al escuchar muchas enseñanzas fuertes, lo dejaron y ya no lo siguieron, como dice el versículo 66. Pero Pedro sabía que Jesús era el único que podía salvarnos. La emoción era de estas personas, la emoción era sobre los alimentos. Qué emoción cuando ellos ya no tenían que trabajar, sino que el alimento les llovía del cielo, porque Jesús multiplicaba los peces, multiplicaba los panes y hacía milagros y les daba muchas cosas. Entonces la emoción de ellos era que Jesús estaba haciendo cuantas cosas y todos lo estaban recibiendo gratis sin que ellos tuviesen que esforzarse por ganárselo. Así que vemos un ejemplo cuando el Señor Jesús le dijo a un rico que tenía que venderlo todo y dárselo a los pobres. El rico se entristeció y dijo: yo soy demasiadamente rico, ¿cómo le voy a dar lo que tengo a ellos? Así que se desanimó y se fue. Estaba tan emocionado por seguirlo a Jesús que cuando Jesús le dijo la verdad de lo que tenía que hacer, él dijo: no, no es posible, mejor sigo rico y moriré rico. Así que se volvió y Jesús dijo: difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entre al reino de los cielos. Entonces algunos de los discípulos dijeron: Señor, dura cosa estás hablando, nos afecta, nos duele. Entonces el Señor les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Váyanse. Y Pedro le responde y le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Los apóstoles, los discípulos emocionados, estuvieron con Jesús por cierto instante, por un leve momento, por algo momentáneo. Tal vez hayan pasado unos 3, unos 4 años, pero ellos no estaban dispuestos a sufrir las consecuencias del verdadero evangelio, porque el Señor sabía y también les iba explicando a sus discípulos que iban a padecer necesidad, que iban a padecer muchos dolores. Y algunos discípulos, creo yo, que se imaginaron, dijeron: bueno, a lo mejor alguna enfermedad por ahí, pero algo momentáneo, y oramos y el Señor ya nos cura. Es lo que estos emocionados pensaron, y cuando llegó el momento de la verdad, ellos simplemente tomaron la decisión de dejarlo porque supieron que la ilusión se estaba opacando, mientras que Pedro y los otros apóstoles, los otros discípulos, ellos vivían apasionados que sin pensarlo 2 veces dejaban todo y lo seguían. Pedro, sígueme, dejaba las redes y seguía. Mateo, sígueme, dejaba ahí los tributos y se iba. Y así mismo con todos los discípulos, los llamaba y enseguida ellos dejaban todo lo que ellos tenían y se iban. Uno tenía a un papá y lo dejó y también se fue. Y muchos así, sin pensarlo 2 veces, ni siquiera se ilusionaron. A ver, Él es el Mesías, es Hijo de Dios, Él puede darnos esto. No, sin importar lo que suceda, ellos dejaron todo y se fueron. Es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir apasionados y no ilusionados. Apasionados de que si nosotros confiamos y perseveramos constantemente en Dios, podemos alcanzar muchas cosas, pero sin interés, sin probar a Dios, porque el Señor Jesús, Él nos da todo conforme a lo que nosotros le pidamos, dice su palabra. Pero hay que hacerlo de una manera voluntaria, no presionados, sino voluntaria, y no por una ilusión o por un interés, sino más bien por la pasión que sentimos por las cosas de Dios. Eso en cuanto a los emocionados que no tuvieron futuro, se alejaron de Dios, perdieron y no están continuando dentro de la Biblia, sino que hasta ahí llegan y no sabemos qué les pasó a ellos. Mientras que de los apasionados hay una historia tan profunda, tan linda, que de ahí también se sacan enseñanzas y predicaciones
para también hablar a las personas del cómo tienen que ser, del cómo tienen que vivir, del cómo hay que actuar y entre muchas cosas. Se puede tomar ejemplos de todas estas personas que vivieron apasionadas y tuvieron un gran resultado de esa decisión que ellos toman. Claro, la mayoría o todos murieron, pero sabemos en qué lugar están porque ellos murieron confiados del lugar a donde ellos tenían que ir. Estos son los nombres de algunos, no de todos, porque si nos ponemos a hablar de toda la Biblia, empezamos desde Adán hasta Juan. Todas estas personas vivían apasionadas, pero entre ellas he puesto Pablo, a Esteban, a Timoteo, a Juan. Podemos hablar también de Ruth, podemos hablar de Esther, podemos hablar de Salomón, de David, de Samuel, ¿no es cierto? Y de algunas otras personas que vivían apasionadas. Y ellas tomaban decisiones directamente conforme a lo que Dios quería y no tomaban decisiones a lo que ellos se imaginaban. Al contrario, ellos siempre ponían a Dios por delante porque esa pasión que ellos sentían por las profecías les daba buenos resultados. Estas personas, Pablo, Esteban, Timoteo, Juan, fueron personas apasionadas por el Evangelio, que sin pensarlo dos veces, sin importarles lo que a ellos les pueda pasar, ellos predicaban el Evangelio, ellos predicaban la palabra de Dios. Lo hacían en sinagogas, lo hacían en las afueras de las iglesias, en las calles, en los techos, asistían a las casas y ellos predicaban el Evangelio, claro, independientemente cada uno en un lugar. Pero ellos, sin importarlo con quienes estén rodeándolos, estaban ahí mismo los fariseos, los romanos, estaban ahí algunas personas y a ellos no les importaba que alguien los podría acusar, sino que ellos, al frente de ellos, también predicaban en la palabra del Señor sin importar lo que a ellos les pueda pasar. Pablo era un hombre judío romano, que cuando él fue a Roma, lo primero que dijo fue, Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Sin importarle, así los judíos lo pudieran acusar, lo pudieran matar, a él no le importaba eso. A él le importaba que la palabra de Dios pueda llegar a aquellas personas por la pasión, por el fuego que él tenía. Era algo similar como le pasaba a Jeremías, que dice, había en mí como un fuego que me consumía en los huesos. Quise retenerlo, estuve luchando, quise pararlo, pero no pude. Algo similar le pasaba a Pablo, que él sentía algo en su corazón de poder predicar la palabra de Dios y no le importaba quién le esté viendo, quién le esté rodeando. Él lo hacía y cuando lo hacía pasaban muchas cosas. Salía mucha sabiduría de su parte y Dios estaba respondiendo y respaldando a lo que Pablo y los apóstoles estaban predicando, haciendo y diciendo. Así que él comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Más adelante en 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual padezco esto, por causa del Evangelio padezco esto. Él estaba ya encarcelado, pero no me avergüenzo, no me da vergüenza ni temor, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es lo que dice Pablo. Después de haber estado predicando en Romanos, era una persona completamente libre. Luego lo arrestaron y lo llevaron a Roma, estuvo encarcelado por mucho tiempo. Y él decía, todavía no me da vergüenza y tampoco tengo temor de continuar predicando, aunque me digan que deje de predicar. Ese fuego que había en su corazón, como el primer día, seguía ardiendo en su vida y él continuaba hablando, continuaba predicando, sin importarle que alguien lo esté viendo. Ni le importaba la situación en la que se encontraba en una pared, en un cuarto de 4 paredes y rejas alrededor. Él estaba ya encarcelado y no le importó eso. Más adelante dice, ya cuando él estuvo, ya lo sentenciaron a muerte, le iban a decapitar, a él tampoco le daba mucha importancia porque en Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Verán, esto es lo que pasa, dice Pablo.
Si me matan, yo voy al Señor, que es gran cosa para mí, porque yo gano la vida eterna. Pero si es que vivo, también hacen bien, porque si viven, lo hago y predico el Evangelio a quienes lo necesiten. Incluso Pablo mismo dice, para mí mejor me fuera vivir porque por causa de ustedes tengo que continuar predicando el Evangelio por la necesidad que ellos tienen. Pero si muero, lo hago por beneficio personal porque sé a dónde me voy a ir, que es al reino de los cielos. Entonces Pablo vivía completamente convencido en la creencia que él tenía. Es decir, que él vivía apasionado completamente por las cosas de Dios, sin importarle el resultado o el proceso que tenía que pasar, sea trágico, sea duro, sea fuerte, sea suave, o lo que sea. A él no le importaba eso, sino que él tenía y él sabía que debía predicar el evangelio de la palabra del Señor, el evangelio de la salvación a todo el mundo. Una vez que él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la gente, bueno, dijo, entonces matémoslo, y lo sentenciaron a muerte. Y cuando él estuvo sentenciado a muerte, en 2 de Timoteo 4, del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 8, dice, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primero hubo esa pasión por predicar la palabra de Dios sin vergüenza, y por causa de eso fue arrestado. Por causa de la misma cosa, dentro de la cárcel él continuaba predicando y lo sentenciaron a muerte porque continuaba predicando. Y eso no le importó y tampoco le detuvo a él predicar, porque él registra aquí hasta el último momento que él estaba con vida, ya cuando se lo llevaban a decapitar, él dice, he acabado la carrera y he peleado la buena batalla de la fe. Ahora me está reservada la corona de vida de parte del Señor Jesucristo, que es Señor, juez justo. Y ahí termina la historia de Pablo, un hombre que vivía completamente apasionado, pero cuando él estaba en todo este tiempo de esclavitud, de libertad, él estuvo mandando cartas a distintos lugares, a Grecia, a Gálatas, a Filipos. Estuvo mandando cartas a distintos lugares, ciudades, países, provincias, y las cartas también llegaron a ciertas personas. Pablo incentiva a Timoteo a que tiene que vivir apasionado y no ilusionado ni emocionado, sino que tiene que hacerlo de una manera de corazón tan fuerte para que ese fuego, esa llama que hay en su corazón nunca se apague, para que a pesar de los problemas, dificultades o la situación en la que se encuentre, no deje de predicar o de vivir la palabra de Dios con esa pasión y fuego que él estaba atravesando. Es más, en 1 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo del 12 al 16, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la enseñanza y la exhortación. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le enseñaba a Timoteo cuál era lo que él tenía que hacer. Y por supuesto que Timoteo también siguió los pasos de Pablo, porque la Biblia mismo dice que Pablo fue como un hijo, Timoteo fue como un hijo para Pablo, porque también estaba siguiendo los pasos. Entonces, esto nos motiva también a nosotros y nos debe enseñar a cambiar nuestra manera de pensar, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las adversidades y de lo que estemos atravesando o pasando, tenemos que vivir apasionados por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, sea la lectura, sea la exhortación, sea la enseñanza, sea la oración, la adoración, cualquiera que sea la situación en la que nosotros queramos adorar a Dios, tenemos que perseverar en eso y en ello, no dejando que la situación
nos cambie nuestra manera de pensar. Si es en las buenas, gloria a Dios, y si es en las malas, pues gracias Señor, porque así tienen que pasar las cosas. Ser agradecidos en cualquiera que sea nuestra situación y no siendo interesados de una manera emocional, sino por la pasión que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Ahora Esteban. Esteban fue un hombre también que él estuvo predicando la palabra de Dios, así mismo con esa pasión, con ese fuego en su corazón, porque él sabía también que el Espíritu de Dios se había manifestado y se estaba dando cumplimiento a lo que era la profecía de Joel en el tiempo antiguo, cuando dijo que el Espíritu del Señor se derramaría sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Entonces él estaba completamente convencido de que Dios ya había derramado su espíritu sobre toda carne. Ahora, cuando él estaba predicando a algunas personas, estas personas lo acusaron a él, lo cogieron y lo entregaron al concilio y le dijeron, mira, este está predicando de Jesús, el que murió, y los discípulos se lo robaron y se lo llevaron, y ahora andan diciendo que ha resucitado, y ellos lo tienen escondido y está enterrado. Entonces le dijeron que hable, y él comenzó a hablar desde el inicio de la creación, y comenzó a hablar desde los patriarcas, desde Abraham, desde Isaac y Jacob, y más adelante y Samuel, David, y ya cuando llega al tiempo de Jesús, la Biblia dice que la gente comenzó a taparse los oídos porque no lo querían escuchar, y lo sacaron del concilio a la fuerza, lo echaron a la parte de afuera, y rápidamente comenzaron a echarle piedras, lo apedrearon, y ellos trataron de matarlo, y aunque lo mataron, dice la Biblia en Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque Esteban sabía y conocía que el único que podía limpiarlos, que el único que los podía proteger era el Señor Jesús. El único que podía estar sanando esas heridas, y el único que podía recompensar de ese logro, de esa hazaña que él estaba haciendo, era el Señor. Entonces, pues lo que a él le pasó, lo que él tenía que hacer era simplemente continuar luchando, continuar perseverando, y no dejar que esa pasión, que ese fuego que había a él, se apague. Así que él, por proteger esa decisión, esa pasión que había en él, que fue conmovido a predicar el evangelio, le causó la muerte. Qué trágico diríamos, pero en realidad qué bendición, porque él, aunque haya dejado esta vida carnal, sabemos que él avanzó a la gloria, como Pablo lo decía, que para mí el vivir es Cristo, pero si muero será ganancia. Al igual que todas estas personas, hoy en día muchos de nosotros hemos estado viviendo de lo que pasa en la vida, como quien dice a la suerte. Si me va bien, qué bien, y si me va mal, pues qué pena, me fue mal. Pero lo que nosotros hemos estado callando es sobre la palabra de Dios. No se está predicando tanto como en el tiempo de antes. La gente predicaba y lo hacía abiertamente a todas las personas, sin importar que alguien los oyera, los viera o les dijera algo. No, ellos predicaban y hablaban tan fuerte que muchos podían escucharlo, y venían y se reunían, y todos estaban ahí presentes. Algunas de esas personas hoy en día han tratado de tomar esos ejemplos y de predicar también la palabra de Dios. Pero hay otros que al momento de estar emocionados asisten a la iglesia, van a la iglesia, están dentro de la iglesia, reciben muchas cosas, sean milagros, sean profecías, y resulta que cuando llega el momento de la dificultad, de la prueba, del dolor, lo primero que dicen, no, yo me voy a alejar, yo me voy a ir de la iglesia porque aquí me va mal, no me va bien, no tengo esto, no tengo lo de aquí, Dios no me ha hablado, y terminan dejándolo. Jeremías era un hombre, una persona, un joven, que el Señor lo llamó cuando él era niño. Y cuando Dios le llamó, le dijo, tú eres Jeremías, yo te conocí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Jeremías se rehúsa y dice, yo, Señor, pero si yo todavía soy un niño, ¿yo qué voy a hablar? Ni siquiera puedo hablar. ¿Qué voy a decir?
Entonces el Señor le responde y le dice, no digas que eres un niño, porque a ti te he puesto por profeta a las naciones. Tú podrás edificar, tú podrás plantar, destruir, derribar, y todo será por mi palabra, y yo estaré contigo, le dice el Señor a Jeremías. Así que cuando Jeremías empieza a profetizar, dice la Biblia que algunos se burlaban de él, algunos se reían por la profecía que él estaba diciendo, por la profecía que él hablaba. Así que a él lo azotaban, él era avergonzado, y en algún momento él pensó esto y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero dice la Biblia, había algo en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trató de sufrirlo y no podía, porque el fuego era más fuerte. La pasión que él estaba teniendo era más fuerte. Ese deseo de poder llegar y de poder alcanzar esa bendición que Dios estaba hablando mediante la profecía era tan fuerte que cuando él quería dejarlo era totalmente imposible. Al menos le llegó a la mente y al pensamiento, pero no pudo tomar esa decisión porque esa pasión hacia lo espiritual era más fuerte que esa ilusión de dejar los caminos de Dios. Algo similar ha pasado en nuestras vidas, que nosotros lo que tenemos que hacer es desechar esa ilusión y pedirle al Señor que transforme nuestra vida emocional en una vida apasionada, pero por las cosas de Dios. De pedirle al Señor Jesús que Él esté obrando en nuestros corazones y que transforme esta emoción en una pasión. Porque hoy en día también han habido personas, cuando inició el COVID, han habido personas que emocionalmente quisieron volver a las cosas de Dios porque dijeron, es el fin del mundo y solo Dios nos pueda salvar. Pero fue una emoción tan pasajera que tal vez les duró 15 días y luego continuaron haciendo las mismas cosas y se alejaron más bien de las cosas de Dios, mientras que los apasionados, a pesar de la peste que estamos pasando en el mundo entero, ha continuado perseverando en las cosas de Dios. Hay emociones, hay personas emocionales que dicen, voy a seguir a Dios, y se sienten tan emocionados por el momento porque alguien les habla, les dice, pero todavía no hay en ellos ese fuego que les ayude a poder continuar o a nacer en el Señor Jesucristo. Déjeme decirle que lo que hay que hacer ahí es pedirle a Dios que Él nos ayude a transformar esa vida emocional que tenemos, esa vida fugaz que tenemos, en una pasión que sea fuerte, en una sensación fuerte hacia las cosas de Dios, de sentir ese amor, ese afecto, ese cariño por las cosas espirituales que Dios está enviando, que Dios está otorgando a cada una de las personas. En la vida espiritual tenemos que luchar, tenemos que continuar, predicar la palabra, perseverar en la doctrina, en la enseñanza, la exhortación y en muchas otras cosas, pero todo esto hay que hacerlos por pasión, no por una emoción, por decir, bueno, voy a recibir una recompensa. No, al contrario, vamos a recibir una recompensa, sí, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo de una manera espiritual. Déjenme decirle, amigo, hermano, en esta tarde, en este día, que lo que a nosotros nos conmueve es esa pasión por las cosas espirituales. El Señor está apasionado por el mundo entero, que Él, siendo tan bueno, siendo un Dios tan poderoso, pudiendo haber hecho otro mundo mejor, decidió Él mismo descender del trono, venir aquí a la tierra, hacerse hombre y morir en el Calvario por amor de nuestras vidas. Esa pasión fue lo que a Él le motivó que muriese en una cruz por amor a nosotros, por amor a nuestras vidas. Ahora, muchas personas en ese día estuvieron en contra de Él, estuvieron apedreándole, escupiéndole, dándole palos de bofetadas y muchas cosas. Sin embargo, eso no fue lo que a Él le cambió de opinión, sino que eso lo motivaba a Él a continuar, a que tenía que morir en la cruz del Calvario por amor de nuestras vidas. La Biblia dice, Juan 3:16, que Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, cuando Él murió, Él resucitó al tercer día y ascendió al cielo 40 días después.
Y resulta que después de todas esas cosas, la gente todavía seguía pensando en las cosas carnales y no en lo espiritual, porque ellos amaron las tinieblas más que a la luz y no quisieron acercarse a la luz porque sabían que sus pecados iban a ser revelados en la luz, y la luz era el Señor. Entonces ellos decidían mejor irse. Pero tan bueno es Dios que aún más adelante, cuando Él ya se fue al cielo, dice que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces algo que a nosotros nos debe conmover, a que vivamos nosotros de una manera apasionada, sin interés de algo que vayamos a recibir, aunque el Señor nos promete que Él nos dará las cosas, pero lo que nosotros tenemos que hacer es vivir de una manera apasionada por el Señor Jesucristo. No dejarnos llevar por las circunstancias, por los problemas o por algo que vaya a suceder o a pasar más adelante, sino más bien confiando de que el Señor Jesucristo está a favor de nuestras vidas y luchando por cada uno de nosotros. Amados hermanos y amigos, la enseñanza es un poquito pequeña, pero quiero decirles que lo que tenemos que hacer es vivir una vida apasionada por el Señor Jesucristo, amarle de todo corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas y servirle con integridad. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él esté trabajando en nosotros, porque yo sé que el Señor Jesucristo va a estar transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, y hará que nosotros podamos comprender cada día de su santa palabra y podamos poner en práctica lo que nosotros estamos leyendo en la palabra del Señor Jesús. Vamos a orar. Y si usted ha tomado una decisión de seguir al Señor, esa decisión que usted está tratando de decir, bueno, yo quiero conocer más del Señor, pídale al Señor que Él le revele, que Él le muestre, y usted va a darse cuenta que el Señor mismo va a estar hablando a través de alguien, va a estar obrando, y usted recibirá lo que usted necesite saber, sea por parte de una manera audible de parte de Dios, o también lo puede encontrar en la Biblia, las respuestas que Dios está tratando de decir a su vida. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Santo, te doy gracias, amado Dios, por todo lo que ha hecho, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras familias. Reconozco, Padre Santo, que hemos vivido una vida, Señor, emocional, una vida llena de sentimientos, en donde las circunstancias, Señor, nos cambian nuestra manera de pensar, en donde las circunstancias, los problemas y las adversidades hacen, Señor, que nosotros cambiemos de opinión en cierta manera y de ciertas cosas, Señor amado. Te pido, Dios mío, que esa pasión, ese fuego que hay en nosotros pueda ser avivado, Señor, como dice tu palabra. Aviva, Señor, tu obra en medio de estos tiempos, darla a conocer. Padre Santo, que ese fuego, que esa pasión que arde en nuestras vidas cada día pueda perseverar, Señor, aumentar, y podamos compartirla, Señor, a otras personas, a quienes también lo necesiten, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre Santo. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Ahora sí, si usted puede compartir el video, puede hacerlo. Si desea enviarlo, puede enviarlo. Si tiene algún mensaje, puede comentar acá abajo en los comentarios. Puede escribir algún comentario, alguna oración, petición o lo que usted necesite. Puedo estar ahí leyendo, voy a estar leyendo todos los comentarios que puedan ser publicados, y para cualquier cosa, pues mi nombre es Brian Calderón y estoy dispuesto a ayudar en lo que pueda y en lo que esté a mi alcance. Vivamos siempre apasionados por las cosas de Dios. Amados hermanos y amigos, esto ha sido todo para el día de hoy. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.